Me pregunto, ¿quién llegará a ser? ¿Cuál será la historia de su vida? La suya aún está por escribirse, pero la mía es como un libro que nunca termina. Sin embargo, formo parte de él. Lo compongo célula a célula. Aquí y ahora. Para vosotros soy invisible. Pero si miráis más de cerca, me encontraréis. ¿Veis? Me llamáis átomo, elemento, componente fundamental de la vida. Mi nombre es carbono. Pero ¿me creeríais si dijera que antes de llegar aquí, estaba aquí? Fui atrapado por el viento, arrojado y enterrado bajo la superficie del planeta. Fui inhalado por un halcón y expulsado. Fui quemado en el vientre de una máquina. Ese soy yo, otra vez saliendo del tubo de escape. ¿De verdad? Esta criatura perfectamente formada está hecha en parte de contaminación, de residuos. Creéis que me conocéis, pero ¿es así? Los niveles de contaminación por carbono han aumentado drásticamente. Tomamos decisiones para reducir nuestra huella de carbono. Aboliremos el impuesto al carbono. Se prevé que las emisiones de carbono alcancen un récord este año. Marca el comienzo de otra guerra por el carbono. La gente dice que tenemos un problema de carbono. ¿Cuál es tu huella de carbono? ¿Cuál es su impuesto al carbono? ¿Cuál...? Y yo pienso, no culpéis al carbono, siempre al carbono. No es culpa del carbono. El carbono es inmensamente importante en el universo. Es lo que nos hace posibles. Somos seres vivos porque estamos hechos de carbono como todos los demás. Todos nosotros vivimos en un mundo de carbono. Aprendamos a llevarnos bien con el carbono. Nada es más urgente para la supervivencia de la civilización humana tal y como la conocemos que entender el carbono y saber dónde le gusta esconderse. Soy el elemento del que más se habla, pero el menos comprendido del planeta. Si queréis sobrevivir a mí, debéis entenderme. Carbono. La biografía no autorizada. El carbono es como uno de esos chavales que cuando está en el instituto es realmente bueno en todo. Se le dan bien los deportes, se lleva bien con los empollones porque es muy inteligente, toca en la orquesta y encima es buena persona. Puede hacer de todo, pero procura no enfrentarte a él, porque tiene amigos en todas partes. Si te empeñas en caerle mal, puede complicarte mucho la vida. Si quieres ver carbono, no hace falta que vayas muy lejos. Solo tienes que mirar a tu alrededor. En la Tierra, en los seres vivos y en formas muy complicadas. Si quieres ver la simplicidad del carbono y su pureza, tienes que observar las estrellas y el universo para entender realmente cómo nació. El Big Bang fue el comienzo. Todo lo que podemos ver a nuestro alrededor estaba comprimido en un volumen muy pequeño y con el tiempo se fue expandiendo hasta formar el universo que conocemos ahora.
En medio de todo eso ocurrieron reacciones atómicas y empezaron a formarse ciertos elementos. Originalmente solo había hidrógeno, luego nació el helio cuando dos átomos de hidrógeno se fusionaron transformándose en un átomo de helio. Pero en esa época no surgió mucho carbono. Soy más joven que el universo. Nací en el corazón de una estrella. La mayor parte del carbono que nos compone a nosotros y el planeta y toda la naturaleza que nos rodea proviene del interior de las estrellas. Las estrellas viven de la fusión de elementos en su núcleo. En las estrellas maduras, el núcleo es muy denso y se calienta mucho. Alcanza unos 100 millones de grados. Ahí es donde comienza a formarse el carbono. Fabricar carbono es muy complicado. Hay que contar con un tipo de reacción muy improbable. Tienen que chocar dos moléculas de helio para formar berilio. Pero no dura mucho. Básicamente se desintegra casi en cuanto nace. Y en la fracción de segundo, en la millonésima de milmillonésima de segundo en la que existe esa molécula de berilio, tiene que ser golpeada por otra molécula de helio. Y cuando eso sucede, se forma el carbono. Qué extraño ser creado en esa violenta coincidencia. Ese giro del destino cósmico. Así que se pueden fusionar átomos de hidrógeno para obtener helio. Y hay que combinar varios átomos de helio para formar carbono. Ahí está. Sucede pronto y sucede a menudo. No solo ocurrió durante el nacimiento del universo, también ocurre ahora. Así que no os preguntéis cuándo llegó el carbono al sistema solar. Es un producto que nace continuamente, como consecuencia de que las estrellas vivan su vida y después mueran. En el universo primitivo, el carbono se escondía dentro de las estrellas. Nacía y permanecía allí. Se quedaba tranquilamente. Solo cuando esas enormes estrellas envejecieron y perdieron gran parte de la materia en el universo, entonces el carbono emergió y dijo: estoy aquí. Cuando el polvo se asentó, descubrimos que el carbono es uno de los elementos más abundantes en el universo, después del hidrógeno y el helio. ¿A dónde van esas moléculas, esos átomos? Bueno, pues se dispersan por la galaxia y se acumulan donde hay nubes de gas que se convertirán en la cuna de una próxima generación de estrellas. Cada una de esas estrellas forma planetas, nacen de los componentes de la propia nube. Alrededor de una quinta parte de nuestro cuerpo está hecho de carbono y procede directamente de las estrellas. Así que cuando pienso en ello, en ¿de dónde vengo?, puedo decir que de mis padres, pero eso no es suficiente. Remontarnos al nacimiento de la vida en la Tierra no sería suficiente. Tenemos que remontarnos como mínimo a las estrellas, donde se forma el carbono en el centro de esas estrellas. Si lo pensamos, existe una línea directa desde el nacimiento de ese carbono hasta mi nacimiento aquí en la Tierra. ¡Cucú! ¡Tras, tras! ¡Cucú! Vuestro cuerpo y vuestro cerebro nacen de mis colisiones. Estáis hechos de polvo de estrellas, como casi todo lo demás. Si tuviera que enamorarme de un elemento, tendría que ser del carbono, porque el carbono nos trae belleza. ¿A qué huele? Es divertido. Agita, agita, agita. El carbono es fiable, es fuerte y también
generoso. Toda la comida que comemos y la ropa que usamos y más del 90% de todo lo que vemos lleva carbono. Está en las telas, en la madera, en todos los plásticos, está en nuestros cuerpos. Cada célula de nuestro cuerpo está cargada de carbono. No podemos escapar de él. Forma parte de nuestras vidas y siempre está con nosotros. ¿Y cómo he llegado a estar tan entrelazado con todos los aspectos de vuestras vidas? Es porque hay algo que se me da mejor que a cualquier otro elemento: socializar. El carbono es el alma de la fiesta. Le gusta coger de la mano a todo tipo de átomos, llevarlos a la pista de baile, hacerlos girar, luego tirarlos y agarrar una nueva pareja. ¿Cómo puede ser tan versátil? ¿Cómo puede componer todas esas cosas distintas, sólidos, líquidos y gases, todo a la vez, un solo elemento? El secreto tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza tiene reglas igual que nosotros. Y una de esas extrañas reglas dicta cómo se unen los átomos. Estoy compuesto de unas partículas inquietas llamadas electrones. Giran alrededor de mi núcleo. Hay ciertas cantidades de electrones, exactamente 2 o 10 o 18 o 36. Con ese número de electrones tienes un átomo extremadamente estable, pero el carbono tiene 6. El carbono emplea todos los trucos posibles para unirse a otros átomos y así obtener más electrones. Me acerco a otros elementos para encontrar parejas, para formar matrimonios moleculares, y siempre estoy dispuesto a bailar. ¿Quién es el alma de la fiesta? Es alguien con quien quieren estar todos, alguien con quien quieres contactar y quieres que sea tu amigo. De modo que sí. Cuando el carbono entra en una fiesta se nota. Es entonces cuando empieza la juerga. El carbono reacciona con todo tipo de elementos y puede crear una miríada de compuestos diferentes. Algunos no se parecen en nada entre sí. En ese sentido, es el más hábil disfrazándose. Puede transformarse en diamantes, que son cristalinos, brillantes y duros, y también puede ser grafito, que es negro y resbaladizo. Al unirme a los demás, me transformo y reconstruyo. Y, por supuesto, todo el mundo quiere estar conmigo. El carbono es bastante promiscuo. Le gusta liarse con casi cualquier otro elemento de la tabla periódica. Si tienes un átomo de carbono aquí, le encanta unirse al hidrógeno. Es una de sus parejas preferidas. Encontramos muchos enlaces de carbono-hidrógeno, pero también se une al oxígeno, y al nitrógeno, y al fósforo, y también se une al hierro, al níquel, al cobalto, al circonio. ¡Dios! Muy pocos elementos se unen al circonio. También interactúa con otros átomos de carbono, de modo que crea este tipo de cadenas de moléculas de carbono. Y esas largas cadenas, de repente se abren y son enormes. Existen millones de tipos de compuestos diferentes, distintos sabores de carbono. No existe ningún otro átomo en el universo que pueda realizar ese truco. Y puede producir ácidos nucleicos como el ADN de la vida. Y de repente toda la cornucopia de la vida misma queda al descubierto. Esta es tu esencia, mi esencia, la esencia de la propia vida. Sí, salta. Sin mí, la vida no existiría. Pero, ¿cómo comenzó esa chispa de vida en vuestro mundo? Fue cosa mía. Dejad que os lo explique.
Comenzó de una forma muy simple. Pero luego la vida se complicó. Estaba destinado a recorrer caminos cada vez más complejos y más hermosos. Soy bióloga y desde que era una niña me fascina la belleza. Y lo que considero bello son las cosas que están hechas de carbono, que son todos los seres de la naturaleza. El oxígeno es mi compañero perfecto. Juntos formamos el dióxido de carbono. Ese es el vínculo crucial a través del cual conecto con todos los seres vivos. Y todo empieza aquí. Cuando miras un árbol, lo que estás viendo realmente es la luz del sol, luz solar que ha tomado cuerpo, porque las plantas tienen la capacidad de extraer carbono del aire y usan la energía del sol para incorporarlo en ellas mismas. Así que, en cierto modo, los árboles son aire pasados por la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso más increíble que haya inventado jamás la naturaleza. Abrazado por el oxígeno, me elevo. Vago por el aire. Y, si tengo suerte, acabo entrando en el ciclo de la vida. La superficie de una hoja es un verdadero paisaje repleto de trampillas para el carbono. Y aquí es donde comienza el viaje de la fotosíntesis. Bien. Siempre que el sol brilla sobre las hojas de una planta, los fotones, o paquetes de energía solar, son capturados. Y cuando esos fotones de luz son capturados, comienza a suceder otra cosa. Y es que las moléculas de agua que ha sido extraída por las raíces de la planta, se descomponen en oxígeno que se dispersa por la atmósfera e hidrógeno. Y ahí es donde se transfiere la energía. Estos iones de hidrógeno son como pequeños paquetes de luz solar. Hasta este punto, el carbono ha estado a un lado, esperando que estas partículas cargadas de energía estén preparadas para él. Y ahora salta una especie de tío vivo químico, por decirlo así, dentro de las hojas. Y en este momento va uniéndose a otros carbonos, formando finalmente una cadena de 6 carbonos. Esto es el azúcar más sencillo, la molécula de glucosa. Y estos azúcares son el alimento básico del mundo natural. Y este es el producto final de la fotosíntesis. ¡Qué divertido! Producir millones de moléculas de azúcar, combustible para todo tipo de vida. Una vez que el carbono se ha transformado a través de su nueva relación en un azúcar simple, puede entrar en cualquiera de las vías que componen la red de carreteras del interior del árbol. El árbol es esencialmente una fábrica móvil de compuestos de carbono que suben, bajan y giran en todo momento. Es imposible no amar la fotosíntesis, caray. Ahí tenemos una secuencia química alucinante. Y el carbono está ahí todo el tiempo. No se puede hacer eso sin carbono. ¿Y qué es lo que hace? Coger la luz solar y, haciéndola pasar por esa mini fábrica química, acumular energía. Es algo extraordinario. Nosotros queremos pensar que somos el pináculo de la evolución cuando, para sobrevivir, tenemos que matar a otros seres vivos y comérnoslos.
Abre la boca. Un gran mordisco. Yo voy a darle otro bocado. ¿Estás lista? Sí, vegetarianos, vosotros también matáis, ¿vale? Todos matamos para sobrevivir, aprovechando la energía acumulada por otros seres. Quiero decir que el responsable de todo es el sol, porque en última instancia, para alimentarte, comes cosas que han obtenido su energía del sol. En cierto modo, somos luz en forma material, porque nos nutrimos de alimentos que al fin y al cabo son producto de la fotosíntesis. De modo que sí, somos la luz del sol encarnada. Eso es lo que somos. ¡Que te pillo! El cuerpo humano es como un motor. Necesitamos combustible para funcionar y el combustible que recibimos está creado a base de carbono. Y cuando descomponemos esos azúcares hechos con carbono para aprovechar su energía, el producto de desecho que emitimos es CO2, dióxido de carbono. Pero nunca se sabe cuándo volverá a cambiar de estado el carbono, porque si pasa flotando demasiado cerca de un árbol, ¡bang!, podría ser absorbido por una de las trampillas de sus hojas y todo el viaje comenzaría de nuevo. Llegar a entender los movimientos de este elemento mágico, comprender cómo cambia, cómo se transforma en sólido, cómo vuelve a ser un gas, cómo forma mi cuerpo, todo eso es lo que me fascina como científica. Nosotros somos parte de la naturaleza porque estamos compuestos de carbono como todos los demás seres vivos. Conformo todo vuestro mundo con mis enlaces, pero dichos enlaces se pueden romper. Creo materia y ardo. Cuando encendisteis el primer fuego, aprendisteis a liberar la energía que yo almaceno en la madera. Pero eso no os dejó satisfechos. Queríais más. Aquí he estado aletargada durante lo que parece una eternidad. Oculto en unas rocas negras a las que llamáis carbón, hasta que me despertasteis de mi sueño. Ahora volvéis a sacarme a vuestro mundo. ¿Qué es el carbón? Bueno, no es más que nuestro amigo el carbono. El carbono forma prácticamente todos los átomos de esto y contiene luz solar ancestral enterrada. Si cortas un árbol y lo quemas, estás quemando unos cuantos años de luz solar transformada en enlaces carbono-carbono. Eso es la madera. Pero el carbón son miles o decenas de miles o tal vez cientos de miles de años de madera concentrada en un solo trozo de carbono casi puro. Es energía concentrada. ¿Qué es este lugar? Está devastado. Hubo un tiempo en que estaba lleno de vida. Hace unos 400 millones de años, la vida aprendió a trepar a la Tierra. Y en decenas de millones de años, había bosques por primera vez. Por primera vez la Tierra era verde.
Pero ¿qué pasó con esos bosques? A medida que crecían, las plantas se volvieron más altas. Algunas medían 10 o 15 metros de altura. Crecían y luego morían y se caían. Pero ocurría algo extraño. Hoy en día, cuando un árbol se cae en el bosque, en unos 3 años los hongos lo han devorado, se ha descompuesto y ha vuelto a integrarse en el suelo. Pero aquellos árboles se quedaban ahí, no se pudrían. De modo que caía un árbol y luego otro encima y tenías capa sobre capa de materia vegetal. Había acumulaciones de 30, 60, 100 metros de espesor. Eso nunca había sucedido antes. Y así, enormes cantidades de carbono iban quedando enterradas. Al principio ese carbono estaba en forma de árboles muertos, pero a medida que iban quedando soterrados a mayor profundidad, la presión aumentaba, la temperatura aumentaba, la madera era prensada, se calentaba y el producto se volvía cada vez más y más rico en carbono. ¡Qué comportamiento tan asombroso para el carbono! En el carbón solo era desechos de una época antigua. Pero cuando me descubristeis, me convertí en un tesoro para vosotros. Después del carbón vino el petróleo y el gas. A mis depósitos de luz solar enterrada los llamáis combustibles fósiles. Pero ahora no solo buscáis combustible. Habéis inventado nuevas moléculas, materias extrañas que nunca existieron en la naturaleza. El carbono es esa magia comprimida, procedente de formas de vida anteriores, y son un recurso increíble para nosotros. Con ellas reconstruimos nuestro mundo. Ahí están los ingredientes principales, el genio dormido que es el carbono. El carbono crea muchas cosas interesantes a nivel químico. Me encanta el carbono. Y una de las cosas que puede hacer es componer polímeros. La naturaleza lo hace continuamente. En las fibras vegetales, en los tendones y músculos, hay todo tipo de polímeros en nuestro cuerpo. Y se ven por todas partes. Las telarañas son de polímeros, el pelo es un polímero. Pero ahora hemos aprendido a fabricar polímeros sintéticos con propiedades increíblemente útiles. Los llamamos plásticos. El carbono forma pequeñas moléculas y luego estas deben unirse en largas cadenas. Las moléculas son pequeñas unidades que vamos a llamar meros. Y cuando las unes formando largas cadenas, tienes muchas de ellas, muchos meros. De ahí el término polímero, del que procede la palabra polímero. Es la creación de largas cadenas de moléculas iguales unidas entre sí. Y en esta extraña forma, casi irrompible, me vuelvo aún más útil para vosotros. Y ahí lo tenemos. Ahora ya no es una materia negra y crujiente procedente de la Tierra. Son unos granos prístinos, casi perlados, que fluyen como la arena. Y entran en la máquina que rellena moldes por inyección. Durante unos segundos se abrazan y se aprietan. Luego se quita el molde y el carbono aparece en su nueva reencarnación. Los polímeros y los plásticos son dos caras de la misma moneda. 3, 2, 1. Y hay polietileno, poliestireno y poliuretano y un montón de polis formados por pequeñas moléculas unidas en cadena. Casi, casi. Son ligeros e increíblemente fuertes. Todos esos plásticos son casi milagrosos. Me comprimís y estiráis, creando formas extraordinarias. Pero parece que no valoráis esas nuevas maravillas que habéis creado. Bueno, no lo apreciamos lo suficiente para atesorarlo. Y dejamos que los plásticos ensucien todo el planeta. Y como duran tanto, porque son materiales muy resistentes, perdurarán en el tiempo geológico.
Cuando alguien del futuro estudie este período, analizando los estratos geológicos, verá capas de qué. Verá capas de plástico depositadas en el océano. Es lo que estamos haciendo ahora. Y eso creo que es realmente inquietante y preocupante, y que depende de nosotros y de cómo tratamos este recurso tan valioso. Como magos, doblegáis el mundo a vuestra voluntad, en un abrir y cerrar de ojos. Los seres humanos empleamos inmensas cantidades de carbono y de otras materias para fabricar objetos. La cantidad de materia que ha creado el ser humano entre plásticos, acero, asfalto, sustancias artificiales, supera la masa total de la biosfera. La suma de la masa de todos los árboles, los elefantes, las hormigas, de todos los seres vivos. Hemos producido más kilos de materiales artificiales que los que pesa toda esa biomasa junta. En los 2 o 3 últimos siglos, hemos desarrollado una relación con el carbono que nos ha beneficiado a los seres humanos de muchas formas. Ha sido muy emocionante. Ha sido como tener superpoderes. Nos ha hecho sentirnos como dioses. Ahora tenemos la sensación de que nosotros dirigimos y gestionamos todo el planeta. Pero estamos empezando a aprender que tenemos mucho menos control de lo que creíamos sobre el futuro y que nuestro poder es peligroso. Creéis controlarme, pero olvidáis que yo he transformado vuestro mundo en el pasado y lo volveré a hacer. Hoy despierto como nunca antes. Me elevo hacia lo alto, dentro de las moléculas de dióxido de carbono que viajan hasta los confines de la Tierra. Aquí me dejo llevar por lo que llamáis el aire más limpio del mundo. Soy como el aliento del planeta, exhalado al ritmo de su reposado corazón. Aquí es donde me tomáis el pulso, midiéndome. ¿Cómo miden los científicos el dióxido de carbono presente en la atmósfera? Cogen una esfera de vidrio, aspiran todo el aire de su interior haciendo el vacío. Luego la llevan hasta una parte remota de la atmósfera, donde la abren, de modo que todo el aire se precipita dentro. Y luego llevan esa esfera de vidrio a su laboratorio y la conectan a una máquina que distingue todos los gases que forman esa muestra. Así es como han vigilado los científicos las variaciones en el contenido de la atmósfera. Y así es como sabemos que la proporción de dióxido de carbono en ella está aumentando. El nivel de dióxido de carbono en el siglo XIX era de alrededor de 270 o 280 partes por millón. En 2021 ya superaba las 420 partes por millón. No se han visto estos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera desde hace más de 15 millones de años. Y algunos dirán, bueno, ¿qué importa eso? El dióxido de carbono ha sido más abundante antes. Es verdad, pero no había seres humanos. ¿Os acordáis de cuando ayudé a formar vuestro mundo? Creé un invernadero cálido y húmedo, con las condiciones perfectas para que se originara la vida. Os envolví en una amorosa manta. ¿Cómo te mantiene caliente una manta? Las mantas normales no dejan escapar nuestro calor corporal. Y así es como funciona el efecto invernadero.
La mayor parte de la energía de los rayos del Sol pasa a través de este manto natural como si fuera un cristal. Llega a la Tierra y el planeta se calienta. Pero la temperatura de la Tierra es mucho más baja que la del Sol, de modo que la Tierra emite energía infrarroja o calorífica, a diferencia del Sol que emite energía visible. La Tierra emite energía térmica y resulta que hay gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano y otros que son absolutamente perfectos para absorber esa energía térmica. En cierto modo, el dióxido de carbono se emociona mucho cuando ve venir esa energía térmica y la absorbe, y vibra, y gira, y baila. Luego la emite de nuevo, pero la emite en todas direcciones. Por lo tanto, gran parte de esa energía térmica queda atrapada en la atmósfera inferior y así era como esa increíble manta natural e invisible protegía la vida en la Tierra. Desde la última edad de hielo, os he dado casi 12.000 años de estabilidad. Un tiempo precioso en el que habéis prosperado. Ahora vuelvo a elevarme en el aire. Pero esta vez es diferente. Construimos la civilización después de la edad de hielo sobre la base de un clima estable, con la expectativa de que la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera produciría siempre el mismo ciclo estacional y las mismas temperaturas. Y construimos ciudades en las costas y tenemos tierras de cultivo en lugares específicamente seleccionados, perfectos para la agricultura en el clima a partir del cual se forjó la civilización. El problema surge cuando comenzamos a hacer cosas que interfieren con ese equilibrio. ¿Qué? ¿Que hay combustibles fósiles que pueden ser extraídos de la Tierra y llevan allí 100 millones de años? Llevan nuestro nombre escrito. Vamos a sacarlos de la Tierra y quemarlos. Así se crean unas temperaturas que nuestra civilización nunca había visto. Y eso es un problema. Estamos cobrando un cheque sin fondos, retirando fondos de una cuenta bancaria que no abrimos nosotros. Y cuando se habla del carbono, siempre digo, decid dióxido de carbono, por favor. Estudiamos los volcanes, el Sol, estudiamos las razones por las que ha ido cambiando el clima y sabemos que todos los sospechosos tienen coartadas. El motivo es nuestro uso del carbono, no él en sí mismo. El carbono no decidió hacer esto, es la forma en que lo utilizamos lo que está causando este problema. Sé que soy casi invisible para vosotros. Pero nuestros caminos se cruzan cada segundo, de millones de maneras. ¿Le vas a dar el sándwich a mamá? ¿No quieres un colchón? Ten, aquí tienes otro. Dáselo al bebé para que duerma con él. Espera. Se me libera con muchos pequeños toques. A veces con tan solo pulsar un interruptor. Y a medida que estas moléculas se van elevando, caliento el planeta. Un poco más cada vez. Hasta ahora, nunca habíamos sufrido un cambio tan rápido en este planeta.
Hoy en día, que se derritan los hielos permanentes indica que nos acercamos a un punto de inflexión. Y llegado a ese punto, el planeta puede entrar en un estado que llamamos de invernadero. Y eso hará que el nivel del mar ascienda decenas de metros, provocando inundaciones costeras, creando enormes zonas desérticas, sequías. Y cuando haya lluvia, esta será más intensa y violenta. Las tormentas serán mucho más violentas. Muchas áreas de la Tierra se volverán inhabitables para el ser humano. El carbono ha pasado de ser una fuerza benévola que protegía el ecosistema terrestre en una situación estable a transformarse, ahora que lo estamos liberando y sus niveles en la atmósfera aumentan, en un destructor de ecosistemas, dañino para la salud humana, en un periodo de tiempo muy corto. Ahora mi fuego arde, destruyendo toda la vida que ayudé a crear, con una furia que no soy capaz de controlar. Esto forma parte de la nueva normalidad. En realidad, es la peor pesadilla de un científico. Aquello de lo que hemos estado intentando avisar empieza a desarrollarse en este momento. Y creo que tenemos que aceptar que habrá pérdidas irreversibles. Yo me he dado cuenta de que formamos parte de una generación que será testigo de la destrucción de la Tierra. Puedo quitaros todo lo que amáis. Los lugares que hacen que se eleve vuestro espíritu. No hay forma de describirlo, porque es una profunda sensación de dolor y pérdida. Es sentir que algo infinitamente precioso se nos escapa de las manos, que va a desaparecer. Y creo que es una de esas ocasiones en las que presentimos que si llamas para pedir ayuda, alguien responderá. Pero hay momentos en los que me siento abandonada en ese espacio y veo el paisaje más sombrío que os podáis imaginar. Supongo que lo principal es, al pensar en tu vida, en tus hijos y en tu cultura, darte cuenta de que no puedes dar por sentado su continuidad. ¿No veis todo lo que podéis perder? Si no tengo dónde esconderme. Pero aún quedan algunos lugares en la Tierra donde puedo encontrar refugio y descansar. Sitios que han sido mi santuario durante miles de años. Pero, ¿cuánto tiempo más seguirán siéndolo? Al carbono le encanta estar en las plantas, y las plantas más grandes de la Tierra son los árboles. Por eso le encanta encerrarse en esas enormes catedrales, porque los bosques son catedrales dedicadas al carbono con sus amigos y sus parientes. Si os imagináis que sois moléculas de carbono, os encantará la fotosíntesis. Las plantas extraen dióxido de carbono y lo fijan a través de la fotosíntesis, formando con él hermosas coronas, y lo trasladan hacia las raíces y queda almacenado en el suelo en compuestos muy estables. Cada día los árboles absorben CO2, reduciendo su nivel en la atmósfera. Pero volamos sobre este hermoso dosel y de repente nos encontramos con la tala. Y cada vez que talamos un árbol,
Se libera carbono y vuelve a la atmósfera. Hemos descubierto que inmediatamente después de la tala, alrededor del 60% del carbono que había en ese bosque desaparece. Así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque son esos bosques primarios que almacenan las mayores reservas de carbono del mundo los que estamos talando. El ciclo del carbono muestra que todos estamos irremediablemente conectados. Estamos juntos en esto. Nosotros formamos parte del ciclo, estamos hechos de carbono y lo que hacemos afecta al ciclo del carbono y el ciclo del carbono afecta a la habitabilidad de nuestro planeta. Me encuentro desamparado en el aire, buscando lugares donde esconderme. Lo primero que tenemos que hacer con el carbono es dejarlo en el suelo. Si eso no sucede, no podemos resolver este problema de ninguna manera. Hay que depositarlo en el suelo y hacerlo lo más deprisa que podamos. Pero ya hay demasiado carbono en la atmósfera. Hemos de aprender a extraer de ella una parte de ese carbono. El ser humano ha emitido tanto CO2 que la naturaleza ya no puede seguir el ritmo. Los árboles no crecen lo bastante rápido para lidiar con el CO2 que emitimos. Necesitamos encontrar nuevas tecnologías que imiten a la naturaleza, que ayuden a capturar dióxido de carbono más deprisa y a devolver el equilibrio. El carbono es difícil de encontrar en el aire porque su concentración en él es muy baja. Si intentaras agarrar un poco de aire con la mano, solo un 0,4 por mil de ese aire es carbono. Es una cantidad tremendamente pequeña. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar. El carbono es esa aguja en el pajar, que es el aire, y por tanto el coste energético de buscarlo, extraerlo y capturarlo es muy elevado. La instalación en la que nos encontramos ahora mismo captura 3.000 toneladas de CO2 al año. Pero es una cantidad muy pequeña de dióxido de carbono en comparación con los 40.000 millones de toneladas que el ser humano emite cada año. Se trata de la captura directa del aire. Tenemos que crear instalaciones de captura directa más grandes y crear muchas más. Deben aumentar de tamaño y también en número. Mi visión es una Tierra en la que el 100% de la energía que consumimos provenga de fuentes renovables que no despidan carbono. Ya no tendríamos que buscarlo. No desenterraríamos combustibles fósiles para quemarlos y expulsar al aire dióxido de carbono. Podríamos dejarlo donde está. No tenemos que viajar ni un minuto en el futuro para ver que la crisis climática ya está aquí. Las organizaciones gubernamentales deben tener un consumo cero de carbono en 2022. Vivir una vida neutra en cuanto al carbono. Poner los cimientos del cambio hacia las cero emisiones. Para mí, el 2050 no es solo un número, no es solo un año del futuro, es lo que voy a vivir. Seré yo quien tenga que afrontar y superar las consecuencias de las acciones que estamos realizando hoy como sociedad. Creo que por eso mi generación lucha tanto por cambiar la forma en la que actúa nuestra sociedad. Personas que reconocen y sienten visceralmente que su futuro está en juego y quieren luchar por él. Podemos votar a favor de los líderes y las políticas que fomenten el cambio ya. Poner en el cargo a personas que reconozcan y entiendan que este es un problema que debemos afrontar. Noto un cambio. Lo veo en sus caras. Bueno, ¿constructor o destructor?
¿Qué queréis que sea? Todos vivimos en un mundo de carbono. Somos vida basada en el carbono. Impregna cada minuto de nuestras vidas, desde que nacemos y somos envueltos en una suave mantita hasta que nos colocan en un ataúd forrado de seda. El carbono nos rodea, él es nosotros, forma parte de nosotros. Aprendamos a llevarnos bien con el carbono. Él estará encantado de ser nuestro amigo si lo tratamos bien. El carbono es solo un visitante, porque su vida útil es tan larga que en comparación las nuestras pasan en un abrir y cerrar de ojos. Forma parte de nuestras vidas, pero luego sigue su camino. El carbono es nuestro ancestro. Él nos creó, pero también nos sobrevivirá. Es mucho más duradero que cualquier tipo de combinación particular de sus átomos con otros. Durará mucho más que el ser humano, más que nuestra Tierra, incluso más que el Sol. Seguirá existiendo y adquirirá nuevas formas. El carbono que sale de la Tierra seguirá su camino y podrá formar otras estrellas cuando la gravedad consiga reunir muchas partículas en algún otro lugar de nuestra galaxia. Y alrededor podrían formarse nuevos planetas. Una vez que nace una partícula de carbono, una vez que aparece en el universo, vivirá para siempre. Tal vez si, cuando observas al cielo nocturno, te imaginas otros planetas con vida, dado todo lo que tiene a su favor el carbono, esa vida probablemente esté basada en el carbono. De modo que en lugar de pensar, vaya, no soy el único, piensa, caramba, participo en una gran historia que se desarrolla en el universo. Una historia atómica, una historia química, una historia biológica. Y tengo parientes al otro lado del cosmos. Porque donde quiera que haya vida, seguro que posee algo de la química del carbono igual que yo. ¿Por qué no usar ese hecho? No para sentirse pequeño, sino para sentirse grande y conectado cósmicamente como nunca antes. Mi viaje continuará, con vosotros o sin vosotros. Ahora podéis escribir el próximo capítulo de vuestra historia. Moving inside you, before and behind you, I make, I take, I build, I die. Ahora que estáis cambiando, despertando, es el momento. Ya viene. Wade into the river. The current will guide you into a violet sky. A field of stars where we were born. Buen trabajo. Hola, bebé. Es un niño. Es un niño. Tienes un hermanito. I'll be there in the end, and the start of a story. Life begins again. Breathe in and breathe me out. Ahora me veis en vuestro vasto y complejo mundo y en este pequeño ser. Hola, bebé. El bebé dice hola. Y ahora mismo estoy aquí, en vuestras neuronas, que os permiten pensar en esto,
en este mismo momento. Os he estado sosteniendo, ayudándoos a ver. He estado aquí todo el tiempo. I